este vídeo os vamos a mostrar cómo es posible el cultivo de macroalgas en sistemas salineros. Ya sabéis que aparte de la sal como recurso, en las salinas crecen especies de macroalgas que tienen interés comercial. Para ello tendremos que seleccionar las especies que vamos a cultivar y proceder ya a su cultivo. Algunas de las algas se pueden recolectar directamente del medio natural, como es por ejemplo el género Ulva, el conocido como lechuga de mar. Sin embargo, lo más interesante es poder cultivar las algas al aire libre en sistemas de cuerda, en redes o en jaulas flotantes. Esto lo hemos hecho en la bahía de Cádiz. Concretamente hemos utilizado dos especies de algas rojas del género Gracilaria y Gracilariopsis. Estas especies, además de las posibilidades de su consumo, tienen otras aplicaciones interesantes que veremos posteriormente en este vídeo. El cultivo de algas en cuerda es relativamente sencillo. Para ello, una vez seleccionada la especie, debemos elegir un material adecuado. Estas cuerdas son modelos entrelazados y los pequeños fragmentos de algas se pueden introducir en estos fragmentos para posteriormente llevar la cuerda al medio natural y permitir el crecimiento del alga. Podemos periódicamente ir recolectando la biomasa que va creciendo. De esta manera, a partir de una pequeña población que seleccionamos del medio natural, podemos tener kilos y kilos de algas que van creciendo en nuestro sistema de cultivo. Este sería el resultado del cultivo. Aquí lo que os puedo enseñar es otra especie de alga sumamente interesante de la bahía de Cádiz y de la salina de la Esperanza, que es Chondrocánthus tedei, alga con numerosas aplicaciones industriales. Tras aproximadamente un mes de cultivo, este sería el resultado del crecimiento. A partir de esos pequeños fragmentos que colocamos en la imagen anterior, podemos ir recortando la biomasa que nos va creciendo y permitiendo que siga el crecimiento mes tras mes. De esta forma podemos obtener varias cosechas a lo largo del año. Para que os hagáis una idea, esta cuerda tiene ya más de 3 años y el cultivo sigue siendo productivo. Para el éxito de los cultivos es importante tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, hemos de conocer muy bien con qué especie vamos a trabajar y su biología. Y en segundo lugar, tenemos que encontrar el mejor lugar para implantar los sistemas de cultivo, ya sea en el Mediterráneo o ya sea en el Atlántico. Por ejemplo, esta especie que os he enseñado necesita situaciones en las que el agua de la marea entre y salga con mucha velocidad. Sin embargo, en el Mediterráneo podréis encontrar situaciones en las que esto no sea necesario y sean pues otras condiciones las más necesarias y las más idóneas para el éxito de los cultivos. En la segunda parte del vídeo os demostraremos algunas aplicaciones que podemos obtener a partir de estos cultivos desarrollados en las salinas.